El cuaderno de viajes. Nunca imaginé que un simple cuaderno cambiaría por completo mi perspectiva sobre la vida y sobre la mujer que creía conocer. Mi tía Elena, aquella figura enigmática que entraba y salía de mi vida como las estaciones, llevaba en sus ojos algo que nunca pude descifrar. Un brillo de misterio, quizás de nostalgia, o tal vez ambos. ¿Quién era realmente? Aún hoy, mientras sostengo entre mis manos lo que parece ser su más preciado tesoro, me pregunto cómo pude vivir tantos años sin conocer su verdadera historia. Pero empecemos por el principio. Hay secretos que solo se revelan cuando ya no están sus guardianes, y el de mi tía Elena comenzó a develarse en una tarde lluviosa de abril, cuando el cielo lloraba como si supiera lo que estaba a punto de descubrir. El hallazgo que lo cambió todo. La lluvia golpeaba con furia los cristales mientras vaciaba el último cajón de su cómoda. Había pasado 3 días organizando sus pertenencias tras su repentino fallecimiento. La casa olía a jazmín, su perfume favorito, como si ella aún estuviera allí, observándome. ¡Qué tontería!, pensé, sacudiendo la cabeza para alejar ese pensamiento. Entonces lo vi. Un cuaderno de cuero gastado, escondido bajo un falso fondo que cedió cuando retiré el último pañuelo de seda. Mi corazón dio un vuelco inexplicable. No era un simple cuaderno. La portada rezaba en letras doradas ya desgastadas: «Para ti, mi querido sobrino, cuando yo ya no esté». ¿Cómo podía tener algo así destinado para mí y nunca haberlo mencionado? Las manos me temblaban mientras acariciaba aquella reliquia. ¿Qué secretos guardaba Elena, aquella mujer que siempre respondía con una sonrisa esquiva cuando le preguntábamos por sus viajes? «Algún día te contaré», solía decirme. Ese día había llegado, pero ella ya no estaba. En la primera página, una fotografía en sepia me recibió. Una joven Elena, quizás de unos 20 años, junto a un hombre desconocido frente a la Torre Eiffel. Al reverso, una fecha: París, 1985, y una frase escrita con su inconfundible caligrafía: «Donde todo comenzó y donde parte de mí se quedó para siempre». ¿Quién era ese hombre? Jamás había escuchado hablar de ningún amor en la vida de mi tía. ¿Por qué ocultarlo? Pasé los dedos por aquella imagen, como si pudiera extraer sus secretos a través del tacto. Lo que encontré en las siguientes páginas me dejó sin aliento. No era solo un diario de viajes, era el mapa de un corazón errante, de una vida que nadie conocía. El secreto de Santorini. Santorini, 1986. El mar Egeo guarda mis lágrimas saladas. Hoy he tomado la decisión más difícil de mi vida. Espero, querido mío, que cuando leas esto entiendas que hay amores que deben liberarse para que no se marchiten. Junto a esta entrada, una flor seca y un boleto de ferry. La letra de Elena, normalmente firme, mostraba signos de temblor. Había lágrimas secas que habían dejado manchas en el papel. Pasé a la siguiente página, donde encontré un mapa de Grecia con una pequeña cruz marcada en tinta roja en un punto de Santorini. ¿Qué significaba esa marca? La curiosidad me consumía como un fuego lento. Hoy vi a un pescador anciano arrojar una botella al mar con un mensaje dentro. Le pregunté, en mi torpe griego, por qué lo hacía. ¿No es obvio? Component Placement, me respondió con una sonrisa desdentada. Porque hay verdades que solo podemos confesar al mar, con la esperanza de que nunca lleguen a su destino. El misterio se intensificaba. Había referencias crípticas a una decisión, a un sacrificio. Elena mencionaba repetidamente lo que dejé atrás y lo que nunca sabrás. Y entonces, entre las páginas, cayó una pequeña llave dorada, sin etiqueta, sin explicación, solo una llave vieja que parecía abrir algo importante.
Las cartas que nunca envió. La siguiente sección del cuaderno me dejó paralizado. Bajo el título Cartas que nunca enviaré, había docenas de páginas dirigidas a alguien llamado Alejandro. Mi querido Alejandro, hoy he visto el amanecer desde la cima del Machu Picchu. Las nubes bailaban entre las montañas como espíritus antiguos. Pensé en ti, como siempre. Me pregunto si alguna vez cumplirás tu promesa de venir aquí. El guía me contó que los incas creían que esta montaña era un puente entre el cielo y la tierra. Tal vez por eso me siento tan cerca de ti aquí arriba, aunque nos separen océanos y decisiones que ya no podemos cambiar. Carta tras carta, descubrí una Elena apasionada, valiente, enamorada y profundamente herida. Alguien completamente diferente a la mujer reservada que yo conocía. Entre las páginas encontré boletos de tren, pétalos secos, mapas con rutas trazadas a mano y notas en diferentes idiomas. Mi tía hablaba de lugares de los que nunca la escuché hablar. Los mercados bulliciosos de Marrakech, donde aprendió a regatear. La soledad helada de Alaska, donde pasó una semana en completo silencio. Un pequeño pueblo en Japón donde, según escribió, aprendí que las cicatrices también pueden ser bellas. Pero lo más inquietante era que muchas entradas terminaban con variaciones de la misma frase enigmática. Todo esto por la promesa que hice bajo la luna llena de Kioto. ¿Qué promesa? ¿A quién? La intriga crecía con cada página. El encuentro en Buenos Aires. Al llegar a la mitad del cuaderno, la narrativa cambiaba. Las entradas se volvían más espaciadas en el tiempo, más reflexivas. Elena ya no era la joven impulsiva, sino una mujer curtida por experiencias que la habían transformado. Buenos Aires, 2004. Lo vi hoy. Después de 18 años, lo vi cruzando la Plaza de Mayo. El tiempo ha sido generoso con él. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, eterno. El reconocimiento, el shock, la oleada de recuerdos, todo condensado en ese instante, luego giró y se perdió entre la multitud. No lo seguí. Algunas historias no merecen un segundo capítulo, por mucho que lo anheles. Pegada a esta página, había una foto borrosa de un hombre de espaldas. ¿Era él? ¿Era Alejandro? Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún tenía enormes vacíos. Lo que más me intrigaba era un sobre sellado al final de esta sección. En el frente, con letra cuidadosa, ponía: «Para cuando encuentres la caja». ¿Qué caja? Miré la pequeña llave dorada que había encontrado. ¿Sería esa la clave para el siguiente paso en este misterio? El secreto entre las paredes. Decidí explorar nuevamente la casa de Elena, esta vez con ojos diferentes. Ya no buscaba objetos para clasificar y ordenar. Buscaba señales, pistas de una vida secreta. Revisé cada rincón, cada recoveco. Nada. Frustrado, me senté en su sillón favorito, aquel desde donde solía contemplar el jardín durante horas. «¿Qué estoy pasando por alto, tía?» «Drenia», murmuré. Y entonces lo noté. Una pequeña marca en la pared, casi imperceptible. Al acercarme, vi que era un diminuto símbolo tallado en la madera, una media luna, idéntica a un dibujo recurrente en los márgenes del cuaderno. Con el corazón acelerado, presioné la marca. Nada. La empujé, la giré, hasta que cedió, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja de madera con incrustaciones de nácar. La llave dorada encajó perfectamente. Lo que encontré dentro me dejó sin palabras. Un anillo de compromiso, un mechón de cabello atado con una cinta desteñida y una fotografía de Elena sosteniendo un bebé. Al reverso de la foto: «Florencia, mi niña, que encuentres la felicidad que yo no pude darte. Ayer tutolayre te embatieri». Mi mundo se tambaleó. ¿Elena había tenido una hija? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nunca la mencionó? La verdad tras el silencio. Regresé al cuaderno con manos temblorosas
y abrí el sobre sellado. Dentro había una larga carta fechada, apenas unos meses antes de su muerte. Mi querido sobrino, si estás leyendo esto, he partido ya de este mundo. No temas, no tengo reproches ni arrepentimientos. He vivido una vida plena, aunque quizás no de la manera que los demás esperaban. Te preguntarás por qué te he dejado este cuaderno. La respuesta es simple, porque siempre viste más allá de mi fachada, porque en tus ojos siempre encontré una curiosidad genuina cuando mencionaba mis viajes, no el educado desinterés de los demás. La verdad que he guardado durante décadas es esta. Conocí al amor de mi vida, Alejandro, en un viaje de estudios a París. Éramos jóvenes, apasionados, y creíamos que el mundo estaba a nuestros pies. Pero nuestras familias tenían otros planes. La suya lo había comprometido con la hija de un socio importante. La mía esperaba que siguiera el camino correcto. Un buen matrimonio, hijos y una vida dedicada al hogar. Huimos. Durante un año vivimos nuestro sueño, viajando de país en país con poco dinero, pero con el corazón rebosante, hasta que supe que estaba embarazada. Ese fue el principio del fin. Alejandro recibió la noticia de que su padre estaba gravemente enfermo. Regresó a España para despedirse, prometiendo volver en una semana. En su lugar, recibí una carta explicando que su padre había puesto una condición para incluirlo en el testamento. Debía cumplir con el matrimonio acordado. La fortuna familiar, el bienestar de su madre y hermanas menores, todo dependía de esa decisión. No lo culpo por la elección que hizo. El amor a veces no es suficiente frente a las responsabilidades. Me encontraba sola en Santorini, embarazada y con el corazón roto. Decidí tener a nuestra hija, pero sabía que no podía ofrecerle la vida que merecía. En un acto que me ha atormentado y consolado a partes iguales, la entregué en adopción a una pareja italiana que no podía tener hijos. La única condición que puse fue poder verla una vez al año, sin revelarle quién era yo realmente. Para ella, fui siempre la amiga de la familia que viajaba mucho. Esta es la razón de mis viajes anuales a Italia, la razón por la que siempre regresaba con una melancolía que intentaba disimular. En Kioto, bajo una luna llena, hice una promesa. Nunca interferiría en su vida. No le contaría la verdad. Le permitiría crecer sin el peso de mi historia, sin complicaciones. Es una promesa que he mantenido hasta hoy. Mi niña, ahora una mujer, tiene una vida plena. Se llama Lucia ahora. Es profesora de arte en Florencia y tiene 2 hijos hermosos. Nunca sabrá que soy su madre, y así debe ser. Te preguntarás por qué te cuento esto ahora. Porque alguien debe conocer mi verdad. Porque estos viajes, estas experiencias, estos amores y pérdidas me han formado. Y porque, querido sobrino, siempre has sido como un hijo para mí. No busques a Lucia, no alteres su vida. Pero si algún día visitas Florencia, pasa por la gallería de la academia. Ella da clases allí los martes. Solo mírala de lejos y sabrás que parte de mí vive en ella. Te dejo este cuaderno, mis memorias y la libertad de hacer con ellas lo que consideres apropiado. Solo te pido que comprendas que a veces el silencio no es ausencia de amor, sino su expresión más profunda. Con todo mi cariño, tu tía Elena. El legado inesperado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía las últimas líneas. Tantos años junto a ella, tantas navidades, tantos cumpleaños, y nunca sospeché el peso que cargaba mi tía, una vida entera construida alrededor de un secreto, de un amor perdido, de una hija a la que amó a distancia. Entre las últimas páginas del cuaderno encontré una serie de fotografías tomadas a lo largo de los años. Elena en diferentes ciudades de Italia, siempre con la misma persona a distintas edades. Una niña que se convertía en adolescente, luego en mujer. Lucía, su hija, mi prima. La última fotografía mostraba a una mujer de unos 30 y tantos años con 2 niños pequeños. Al reverso,
con letra temblorosa, mis nietos. Florencia, 2023. El cuaderno terminaba con una lista titulada Lugares que debes visitar. Era el itinerario de toda una vida, con anotaciones personales junto a cada destino. París, donde aprendí que el amor puede llegar como un relámpago. Santorini, donde comprendí que amar también significa dejar ir. Kioto, donde encontré paz en medio del caos de mi alma. Buenos Aires, donde aprendí que algunos finales son definitivos. Florencia, donde parte de mi corazón siempre vivirá. La última página contenía solo una frase. La vida es el viaje más extraordinario. No tengas miedo de tomar desvíos inesperados. El viaje que comenzaba. Han pasado 6 meses desde que encontré el cuaderno. He visitado ya 3 de los lugares de la lista de Elena. Cada ciudad, cada rincón, me ha revelado una nueva faceta de la mujer que creía conocer. No he ido a Florencia aún. No sé si algún día tendré el valor de ver a Lucia, aunque sea de lejos. Respetaré el deseo de Elena, por supuesto. Pero a veces me pregunto, ¿qué pensaría Lucia si supiera que tiene un primo que guarda la historia completa de su origen? El cuaderno de viajes de mi tía me enseñó que todos tenemos historias ocultas, capítulos que elegimos no compartir. Me enseñó que el silencio a veces esconde los amores más profundos, los sacrificios más desgarradores. Ahora entiendo por qué Elena siempre me decía: vive, sobrino mío, vive intensamente. No dejes que el miedo te impida sentir. Ella sabía de lo que hablaba. Había amado, había perdido, había renunciado, pero nunca dejó de vivir plenamente. Su cuaderno es ahora mi guía. No solo un mapa de lugares por visitar, sino una brújula para navegar la vida con el corazón abierto, aceptando tanto la alegría como el dolor que conlleva amar profundamente. Quizás algún día tenga el valor de continuar su historia, de escribir mis propias páginas en este cuaderno. Por ahora, solo puedo estar agradecido por el regalo más valioso que me dejó. No sus posesiones, no sus recuerdos, sino la verdad de quién fue realmente. Y tú, que has acompañado esta historia hasta aquí, ¿qué secretos guardan tus seres queridos? ¿Qué historias esperan ser descubiertas? Si te ha conmovido este relato, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para más historias que nos recuerdan la profundidad del alma humana. Comparte en comentarios si alguna vez has descubierto un secreto familiar que cambió tu perspectiva sobre alguien que creías conocer. Y recuerda, como decía mi tía Elena, los finales son solo el comienzo de otra historia.